1. Recuerdo haber leído en un libro de Sproul, que es Grandes Doctrinas de la Biblia, donde él contaba, claro, no voy a tocar nada del libro ese, pero me acuerdo que él hablaba sobre un pastor que le llamó la atención a un joven sobre el tema de tener relaciones ilícitas sin estar casado. Y este joven le contaba a Sproul que decía, tranquilo, pastor, no pasa nada, yo soy un cristiano carnal. Y esta clase, amados, de antinomianismo se mueve mucho dentro de la iglesia, la creencia fácil de un salvador y no creer en un señor. Un cristiano, vamos a decir, que quiere, acepta a Cristo pero no quiere seguir el discipulado. Me acuerdo haber leído hace mucho también un libro de qué debemos pensar del cristiano carnal, de Ernest Ratzinger, y él también tocaba lo mismo. Y estas doctrinas hace unos 100, creo que 200 años atrás más o menos, o sea, no existía. Los invito a abrir sus Biblias en el día de hoy, el capítulo de Romanos, capítulo 8, la primera parte va a ser del 5 al 8, y dice así: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, voy a aclarar de entrada y voy a ir al punto. No se puede ser neutral en esto, en el cristianismo. Una persona neutral, si no entiende, es una persona que no se inclina a ninguna de las partes opuestas o enfrentadas. No tiene una lucha, una competición, en un debate. Él está en estado, vamos a decir, quieto. Y lamentablemente no se puede ser, o se es caliente o frío. No hay acá grises o tibios. No existe eso. Una persona no puede adoptar una postura tranquila ante el mundo. O se está en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas. Y acá, lamentablemente, muchos pastores, yo he escuchado que dicen de que hay pseudo pastores, podría decir yo, y lo sacan de 1 Corintios, que hay un cristiano carnal, el cristiano espiritual, y después está el cristiano, el cristiano. Eso no es así, o se es cristiano sin converso, y acá en el punto son personas que andan conforme a la carne, andan conforme, tienen un estilo de vida pecaminoso, o sea, en su conducta diaria que hace, y eso es una lógica que Pablo habla acá, es conforme a la carne, andan, tienen una posición, vamos a decir. El cristiano no es imposible que ande conforme a la carne porque fue trasladado a un reino, o sea que en Romanos 5, si se acuerdan, fue trasladado a un reino de Cristo. No se puede estar en una posición como en el ya y todavía no, como tomando una decisión. Eso no depende de nosotros, fue el Espíritu Santo que nos trasladó. Entonces, la persona anda conforme a la carne, o anda conforme al espíritu, y eso es lo que Pablo está describiendo, dos clases de naturaleza o dos clases de personas. Ahí no está hablando, vamos a decir, de un cristiano carnal, o un cristiano es un inconverso, una persona que ha sido convertido es un inconverso, y eso es lo que está hablando Pablo acá, los que andan conforme, lo que tienen el espíritu ya de vida, y ahora van a andar conforme al espíritu de vida, tienen paz, vida porque vida en Cristo, abundante, y paz porque fueron reconciliados por medio de Cristo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Lo que vimos todos estos meses nosotros. Entonces, esas personas son personas que ya están, podríamos decir, muertas, en el sentido, esas personas están muertas y van a vivir la segunda muerte. Una persona que no tiene, vamos a decir, una persona que vive una vida contraria a lo que Dios quiere, y es su destino, por supuesto, la vida sea eterna que van a pasar ellos lejos de Dios. Entonces, acá la palabra que me llama la atención es la palabra pensar, froneo. Ahí froneo, la mente.
viene de una raíz griega, que no tiene, esto es importante, que no tiene tanto una connotación en un proceso, vamos a decir, solamente puramente mental, porque ahí aparece la palabra pensar. Si se lo ve en un sentido más amplio, esto de froneo o pensar, apunta más hacia lo que es la voluntad, el centro de voluntad, las emociones, todas las facultades del alma, implica el corazón, todo, el entendimiento. Entonces una persona que no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios manda que debemos amarle con toda la mente, todo el corazón, y entonces todo el entendimiento. Esta persona no puede. Porque no puede. Y quiero que entiendan, los que andan en la carne no solamente significa andar en el placer sexual nada más, sino, vamos a decir, muchos pecados más, no solamente en la carne. Si ustedes ven la carne, en Gálatas van a encontrar en Gálatas 5 van a encontrar unas ciertas personas que andan. Fíjese, Pablo da, creo, unas exhortaciones en Efesios 4:17 que dice así: esto digo pues, afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecido en su entendimiento, incluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaban a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces estas personas, fíjese que empezó por la mente. El ataque es la forma de pensar hostil hacia Dios. Entonces todo lo que tiene en sus mentes, su propósito, todo lo que es contraria, no se quiere someter a la ley de Dios. Son personas que, vamos a decir, no están en Cristo. Una persona que está, porque habla de un estado, de una posición acá, no de caer en un pecado, sino de una posición que ya está. La persona ya está en el pecado, esa persona ya está en el reino de la muerte. La persona no fue trasladada, o sea, en la justicia, no tiene vida esta persona, entonces está en ese sentido. Y habla de un estado continuo, de una persona que está. El cristiano está ahora, pero está en el Espíritu y está en Cristo, y por consiguiente vive una vida conforme a la justicia. Ahora, ¿por qué es esto? Porque esto ha sido porque la persona ha sido regenerada. Esta persona es de Cristo. Acá no está hablando de una persona que cae o que peca, un cristiano. Acá está hablando, el creyente, vamos a decir, no está en medio de dos reinos, entre el ya y el todavía no. No, fue trasladado, está en las tinieblas, fue trasladado al reino de la luz. Es así de sencillo. Una persona no puede, vamos a decir, estar todavía en la carne. La persona, el cristiano, ya vimos que fuimos libres del pecado, libres de la muerte. Ya lo vimos en Romanos 8:2, en Romanos 6, versículo 1 al 23. Una persona es un cristiano, ya no anda en la carne. Y si es un cristiano, dice Colosenses 3, versículo 1, así: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, acá está hablando de vamos a decir, de una naturaleza nueva. O sea, la mente, amado, expresa la naturaleza. Nuestra mentalidad tiene que ver, vamos a decir, con nuestra actitud para con Dios. Y eso es lo que está hablando el apóstol acá. La mente o es del espíritu, o la mente es carnal, o está bajo kata sarka, ahí que es bajo la carne, según la carne, sino kata beneuma o neuma, que según el espíritu, o uno de dos. Entonces los impulsos que vamos a decir que tienen que estar controlados por la carne o por el espíritu. Entonces esto es importante que entiendan. Las personas que son así, no son así porque piensan así, sino que piensan porque ya son así, o son carnales o son espiritual. Eso es lo que sucede con estas personas.
es el ejemplo del chancho, ¿no? Que por la persona, el chancho va, ¿por qué va a comer eso? Porque su naturaleza es así, por eso piensan las cosas el chiquero, porque su mente, o como el hijo pródigo, y dice que volviendo en sí, porque él cuando no se daba cuenta estaba comiendo con los cerdos, ahora cuando volvió en sí se dio cuenta que estaba mal. Entonces está hablando de una persona de un estado irregenerado, una persona que no ha sido regenerado. Y habla de eso, en el sentido de una persona que es carnal, es un inconverso, carnal o sarquicos, que hay ahí en la posición de la naturaleza de la carne, sensual, que busca satisfacer todo como un animal, los apetitos que tiene, así todas sus facultades, su mente es gobernada por la naturaleza, es decir, humana, no es gobernada por el Espíritu de Dios. Y andan, la palabra andar es peripateo, o sea, todo el conjunto, eso de actividades de la vida individual, cotidiana, todo lo que hace en la vida es dirigida por su mente, por su sentimiento, por lo que él comió, o su padre Adán comió del árbol del bien y del mal, y sus decisiones ahora deciden de él, pero no por lo que dice que dicen las escrituras, sino lo que él cree, lo que él razona en su propio raciocinio, no es gobernado por el Espíritu Santo en ese sentido. Ahora, el cristiano no es un cristiano carnal, no es como ese Romanos 7 que veíamos que el pecado y el yo, y luchaba y no podían. Ahora esta es una persona en el espíritu, ahora sí es una persona que, vamos a decir, que puede combatir el pecado, pero por el espíritu que habita dentro de él. Y eso es lo que está hablando Pablo acá, de la mente controlada por el Espíritu Santo o por la mente controlada por la carne, que es un no cristiano, o uno de los dos. O está controlada su mente por la carne o está controlada por el Espíritu Santo. Pero lo que piense en sí es lo que va a ser esa persona. Entonces, lo que fijamos, la mente, va a determinar en sí lo que somos nosotros. Nosotros fuimos trasladados de un reino a otro. O estamos en un reino o en otro. No podemos estar en el medio del puente. De donde aquello que fijen la mente, o froneo ahí, en los deseos de la sarca, o de la carne, o del neuma, del espíritu, va la que va a determinar, vas a decir, lo que somos nosotros. Van a andar, la conducta, andar significa la conducta diaria de una persona, el estilo de vida de una persona. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, eso va a determinar las consecuencias eternas donde una persona va a pasar. La conducta que tiene acá es la antesala donde va a ir. La mente, vamos a decir, tiene que ver con la actitud hacia con Dios. Una persona por supuesto que es conducida por la carne, es una persona que es hostil para con Dios, no quiere saber nada. Una persona que está dominada por el espíritu, como dice, creo que si no me equivoco, Mateo 5, que dice los mansos. O sea, esas mansos son las personas que son gobernados, que se dejan llevar. Una persona manso y se deja llevar por el Espíritu Santo. Pero un manso no significa que no sea una persona fuerte. Un caballo es una persona, un caballo es un animal fuerte, pero a la misma vez se deja llevar y conducir. Entonces, una persona que es carnal, no, es hostil para con Dios. Porque dice 1 Corintios 2.14 que el hombre natural, el hombre carnal, no puede entender las cosas espirituales. Ahora una persona que es cristiana sí, porque sabe que debe amarle a Dios con toda su mente, con todo su corazón. Él no se deja guiar o gobernar por los sentimientos. Él es dirigido por el Espíritu Santo. Esa persona es controlada y es dominada por el Espíritu Santo, y eso tiene consecuencias eternas. No estamos hablando solamente de personas, vamos a decir, de consecuencias ahora. Ahí, si ustedes ven que yo estoy leyendo en Romanos 8, del 5 al 8, son personas que ya están muertos. Si ustedes ven en Efesios, van a encontrar, en Efesios creo que es, si no me equivoco, capítulo 2, versículo 1, son personas que ya están muertas. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delito y pecado, el cual... Entonces fíjese que nosotros estábamos como ellos, muertos en delito y pecado. Bueno, estas personas están muertas. No solo que están, vamos a decir, ya están muertos, sino que su vida ahora ya lo está conduciendo a la segunda muerte. Entonces, podríamos decir que son personas o son muertos vivientes que ellos no saben que están ahí. 1 Timoteo 5:6 también dice, pero que se entrega a los placeres viviendo
viviendo ya está muerta. Entonces, aquello que, y con los placeres no digo solamente los carnales, hay personas que se ocupan las cosas del mundo, y eso yo no sé, a veces pienso que a veces es un pecado mayor, que peca contra su cuerpo, bueno, peca contra su cuerpo, pero aquel que pone un pecado de idolatría está pecando contra Dios mismo, todos son pecados, uno más gravoso. Pero la idolatría es un pecado muy gravoso que cometió Israel también. Entonces hay que tener cuidado, porque la persona puede estar viviendo ya y sin darse cuenta que ya es una persona que está muerta en delito y pecado, y la persona no se da cuenta en ese sentido. Entonces hay que tener cuidado de los que son lo que gobierna nuestra mente, es lo que fijemos en nuestra mente va a determinar lo que somos.